Muy buenas noches, amigos seguidores de Escape Perú. Nuevamente hemos retornado en estos instantes a realizar ya las entrevistas. Bueno, amigos seguidores de Escape Perú, retomando las entrevistas, obviamente siempre respetando la cuarentena y este estado de emergencia por el cual le estamos pasando. Y bueno, desde Escampe Perú también continuamos con esta labor de poder informarlos también mediante las diversas entrevistas que vamos a tener a partir de ahora. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es justamente el tema de esterilización y que el día de hoy vamos a conversar sobre este tema tan importante con el doctor Ricardo Cornejo de Cardiovet. Con el doctor ya hemos tenido varias oportunidades de poder conversar con él, de entrevistarlo, de que nos dé bastante información. Y bueno, el día de hoy lo tenemos nuevamente aquí con nosotros y vamos a empezar la entrevista en estos instantes, amigos seguidores de Escampe Perú. No sin antes indicarle que estas entrevistas que vamos a empezar a traerles, empezando con esta entrevista, pues es parte de la campaña Esteriliza Salvavidas. Así que, bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, vamos a empezar esta campaña que es de suma importancia y que es en pro también de los animales. Así que, sin más preámbulos, espérenme un segundo que vamos a poner al doctor Ricardo en pantalla para poder conversar con él y poder hacerle los cuestionamientos que tenemos preparados también en estos instantes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias. Yo bastante bien y agradezco la invitación por parte tuya y sobre todo por parte de Scampe. Perfecto, todo. No, doctor, muchas gracias a usted por hacer este tiempo. Sabemos que también en esta situación de cuarentena, pues no estamos haciendo las entrevistas personales, bueno, en forma presencial, pero estamos utilizando en este caso, pues, el Google Meet para poder llevar a cabo esta información, estas entrevistas que son de suma importancia. Doctor, empecemos. El tema de esterilización se ha tocado en diversas ocasiones. Muchas personas tienen aún cierto temor, por así decirlo, de llevar a su mascota a que los esterilicen. Conceptualícenos, díganos qué es esterilización. Bueno, quiero empezar agradeciendo nuevamente a Scampe por la invitación y vamos a conversar un poquito, ¿no? ¿En qué consiste estos procedimientos y cuál es la forma adecuada de poder realizar? Salvaguardando la salud de nuestras mascotas, salvaguardando el buen procedimiento y evitando que tenga algún tipo de complicaciones. Nosotros en Arequipa utilizamos dos términos, la esterilización o la castración. Vamos a hablar sobre la castración porque es el término adecuado para poder utilizarlo, más que una esterilización. La castración básicamente es un proceso quirúrgico en el cual los médicos veterinarios ingresamos a cirugía para poder extraer el sistema reproductor tanto del macho como el de la hembra. Este procedimiento es un procedimiento bajo anestesia. Si es un procedimiento bajo anestesia, significa que el paciente tiene que tener un estudio prequirúrgico, tanto cardiológico como a nivel sanguíneo, para poder ver en qué condición se encuentra el paciente, para poder tener una estrategia y ver si hay que corregir algún tipo de problema que tenga el paciente. Automáticamente, después de los estudios prequirúrgicos, se programa la cirugía. Es importante decir que todos estos actos quirúrgicos el paciente tiene que estar en ayuno. En ayuno quiero decir de que no tenga ningún tipo de ingesta de alimentos sólidos, un promedio de unas 6 horas, y a nivel de líquidos por lo menos unas 2 a 3 horas, para que no haya ningún tipo de complicación. Después que se ha hecho el estudio prequirúrgico, todo está dentro del parámetro normal o corregimos alguna alteración, ingresamos a sala quirúrgica para hacer este procedimiento, en el cual consiste en invadir el organismo del paciente, tanto macho como hembra, y extraer el aparato reproductor.
En eso consiste una castración. Perfecto. Doctor, una consulta. Justamente usted estábamos hablando de lo que viene a ser esterilización. Esterilización y castración viene a ser lo mismo, es el mismo concepto, son similares. ¿Qué nos podría decir al respecto? Son conceptos distintos, pero coloquialmente, o bueno, en Arequipa, en el Perú creo yo, se utiliza esterilización o castración, saber la diferenciación, ¿no? Incluso hasta nosotros los mismos médicos veterinarios utilizamos mucho la palabra esterilizar, a veces castrar. En realidad ambos están bien dichos, no lo aclaramos básicamente para no crear confusión en Ah, ok. clientes, ¿no? Pero sí hay diferenciación. La esterilización en sí consiste en esterilizar a un paciente, tanto macho o hembra, significa que quede estéril, ¿sí? Pero ese paciente puede seguir teniendo el acto sexual. No se Ah, ok. pierde el acto sexual, ni del macho ni de la hembra, pero queda estéril. En el caso de la castración ya es diferente. Es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae totalmente los órganos reproductores. En el caso de la hembra, los ovarios y el útero, es la recomendación que se tiene que hacer, que el procedimiento se llama ovariostrectomía, y en el caso de los machos, la extracción de los testículos. Esa es la diferencia básicamente. Perfecto, doctor. Yendo esto justamente, hablando de lo que viene a ser la intervención quirúrgica que ustedes hacen como médicos veterinarios, en cuestión de anestesia, doctor, ¿qué tipos de anestesia hay? ¿Cómo se le prepara al paciente antes de la operación, después de la operación? El primer inicio de un procedimiento quirúrgico o tener la intención de entrar a un proceso quirúrgico, en este caso una castración o esterilización, como normalmente lo utilizamos, primero el médico veterinario tiene que hacer una evaluación clínica. En esa evaluación clínica el médico va a poder determinar la condición del estado de salud del paciente clínicamente. Después de esa evaluación clínica, el médico veterinario tiene que pedir estudios prequirúrgicos. ¿Es importante los estudios prequirúrgicos? Sí, son muy importantes los estudios prequirúrgicos. El tema de que los estudios prequirúrgicos tienen un costo y a veces por evitar ese costo no se realizan, ¿sí? Pero no es lo correcto. Lo correcto es hacer los estudios prequirúrgicos. ¿Qué consiste el estudio prequirúrgico? Una evaluación a nivel de sangre para ver cómo se encuentra la función de los órganos, ¿sí? Y para ver a nivel de un hemograma si es que el paciente tiene algún tipo de alteración, como cuáles, una infección, una inflamación, un cuadro de alergia, etcétera, etcétera. Y también hay que hacer un estudio prequirúrgico cardiovascular. El estudio prequirúrgico cardiovascular consiste en hacer un electrocardiograma y un ecocardio. Todos esos estudios que hemos dicho, como el hemograma, la bioquímica, el electrocardiograma y el ecocardio, son estudios que nos van a poder brindar a nosotros los veterinarios herramientas importantes, una información importante para poder entablar al paciente. Porque no todos los pacientes se tratan igual en anestesia, porque los pacientes vienen con distintas alteraciones, vienen pacientes de distintas edades, y lo que nosotros necesitamos es saber la condición, no solamente física, sino funcional del paciente, y la única forma de poder hacerlo son con los estudios prequirúrgicos. Esa es la primera etapa del estudio. Después de que tenemos los estudios prequirúrgicos, a la pregunta que tú me hacías, se establece el tipo de anestesia que se va a utilizar. En el mercado de Arequipa, hablando de Arequipa, existen dos tipos de anestesia. La anestesia por inhalación, que consiste en la introducción de un tubo endotraqueal al paciente, por el cual se le administra oxígeno y se le administra los gases de anestesia. Y el paciente va a tener que estar monitorizado, ¿sí? Con monitores, con equipos, y
para evitar algún tipo de problema, tiene que haber una persona que se encargue de evaluar las funciones vitales del paciente, a quien se le llama anestesista. El otro tipo de anestesia es conocido con el nombre de TIVA. El nombre de TIVA significa básicamente una anestesia total intravenosa. ¿Eso qué quiere decir? Que en este tipo de anestesia se utilizan fármacos que se aplican directamente a la vena para poder tener un efecto anestésico adecuado. La importancia de esos estudios prequirúrgicos es para poder determinar qué fármacos vamos a utilizar los médicos veterinarios dentro de cirugía dependiendo del estado de salud del paciente. Ambas anestesias son buenas, tanto la anestesia activa, que es una introducción de medicamentos directamente a la vena, y la anestesia por inhalación, que es introducción de gas por medio de un tubo directamente a los pulmones. Ambas son buenas. La diferencia de estas anestesias el éxito de estas anestesias está en que en ambas, en las dos, el paciente tiene que estar entubado, significa que tiene que tener un tubo endotraqueal y tiene que estar recibiendo oxígeno. El éxito de la anestesia, uno de los grandes éxitos es eso, que los pacientes tengan un tubo endotraqueal y reciban oxígeno, independientemente si es que es una anestesia activa o es una anestesia por inhalación. Obviamente que la anestesia por inhalación, requisito indispensable para que se pueda hacer la anestesia es que tenga un tubo con oxígeno. Aplicando oxígeno, nosotros vamos a poder tener un mejor manejo del paciente. Entonces, tenemos la anestesia activa, que es una aplicación de un medicamento directamente a la vena, y la anestesia por inhalación. Ambas son buenas, sí, pero lo que yo les recomiendo es de que en el caso de estos dos tipos de anestesia tengan que estar con oxígeno. Perfecto. Doctor, una consulta. Justamente usted nos ha tocado sobre los estudios prequirúrgicos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, antes de realizar la operación, el paciente, el perrito, el gatito, no pasa por esos estudios? ¿Tiene o va a tener algún tipo de complicación a la hora que entre a la sala de operaciones? Hay una posibilidad, hay un porcentaje en el cual tengan problemas. Igual, hay que tener en consideración que un proceso quirúrgico, en este caso que tiene como base una anestesia, hay un riesgo, ¿sí? Que se clasifica por ASA, que se denomina ASA, existe desde el ASA 1 hasta el ASA 5, siendo el ASA 1 un paciente que tiene el menor riesgo y el ASA 5 un paciente que tiene el mayor riesgo. Si se dan cuenta, en la clasificación de la anestesia para una previa intervención quirúrgico, no existe el ASA 0. ¿Por qué? Porque no existe el riesgo cero en anestesia. Por ende, no existe riesgo cero en cirugía. Si nosotros hacemos los estudios prequirúrgicos, al hacer los estudios prequirúrgicos es una ventaja para el médico veterinario. ¿Por qué? Porque nos va a dar información de cómo se encuentra el estado de salud del paciente. Entonces, lo correcto y lo que está establecido es realizar los estudios prequirúrgicos. Lo que pasa es que, por lo menos acá en Arequipa, yo creo que en la mayoría de los casos no se hacen estudios prequirúrgicos. ¿Qué implica esto? Que los riesgos van a aumentar. Entonces, sí es cierto que se tratan de ahorrar un poco de dinero, pero a veces ahorrar un poco de dinero sale caro, resulta caro. Los médicos veterinarios están en la obligación de exigirle al propietario los estudios prequirúrgicos. Muchos veterinarios realizan procedimientos quirúrgicos sin estudios prequirúrgicos, lo que va a conllevar a un mayor riesgo. No es lo correcto. Perfecto, doctor. Sí, justamente eso es algo muy importante también darle a conocer aquí por medio de esta entrevista, doctor, mediante Escampe Perú también.
haciendo un poco de uso de su conocimiento, doctor. Y bueno, de que justamente estos estudios prequirúrgicos, al no hacerse, se aumenta el riesgo de complicaciones a la hora de operar a la mascota, ¿no? Doctor, retomando el tema de la anestesia, nos habló justamente de dos tipos que son muy usados. Para usted en particular, de repente, no sé si nos puede indicar cuál es la más efectiva o la que en su mayoría le hace, por así decirlo, un poco de mayor efecto en las operaciones a los felinos o a los canes. Voy a poner en comparación, ¿sí? Bajo este punto, ambas anestesias, ambas, tanto la TIVA, que es una anestesia total intravenosa, y la anestesia por inhalación, son buenas, siempre y cuando tengan oxígeno. Pero si nosotros comparamos estos tipos de anestesia, definitivamente que la anestesia por inhalación es mucho mejor que la anestesia activa, que es la anestesia que se coloca el fármaco en la vena. ¿Por qué hay diferencia entre la anestesia por inhalación y la activa? ¿No? Porque la anestesia por inhalación, uno, que el paciente está intubado sí o sí; dos, que el paciente va a tener que recibir oxígeno sí o sí; y tres, que la anestesia va a estar en base a un gas, ya sea isoflurano o sevoflurano, que es lo que está en el mercado a nivel de medicina veterinaria. ¿Esto qué implica? Que cuando se le cierra el gas, que es la anestesia, que se aplica por un vaporizador, el paciente va a poder reaccionar mucho más rápido. Si es que hubiese una complicación, es mucho más fácil controlar una anestesia por inhalación que una anestesia activa, que es la que se aplica, nuevamente digo, insisto, se aplica los medicamentos a la vena. ¿Por qué se va a poder manejar mucho más fácil al paciente en un tipo de complicación? Porque simplemente la anestesia por inhalación, se cierra el gas y el paciente va a comenzar a despertarse. El efecto de la anestesia se va a eliminar mucho más rápido. El paciente se va a recuperar mucho más rápido. A diferencia de la anestesia activa, que es la convencional, en que se aplican medicamentos a la vena, cuando un medicamento ingresa a la vena, ingresa al organismo y hace un efecto, y todo ese efecto tiene un periodo de tiempo. Normalmente nosotros no vamos a poder controlar o manejar esos medicamentos que se encuentran en sangre, porque tienen su efecto y tienen un periodo de tiempo. En conclusión, ambas anestesias son buenas, siempre y cuando tengan oxígeno, pero entre las dos, poniendo un balance, definitivamente la anestesia por inhalación es mucho más confiable. O sea, es mucho mejor, porque hay un mejor manejo y un mejor control de este tipo de anestesia. Pero también a tener en consideración que influye mucho en un proceso quirúrgico el equipamiento de la clínica. ¿Eso qué quiere decir? Si la clínica cuenta con monitores multiparámetros, significa que vamos a ver en tiempo real la función la función fisiológica del paciente, en qué situación se encuentra. ¿Por qué? Porque el monitor nos va a brindar una corrida de un electrocardiograma que nos va a indicar cómo se encuentra el corazón. Nos va a indicar cuál es el porcentaje de saturación de oxígeno que tiene el paciente en la anestesia. Nos va a indicar la presión del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que ese equipo nos va a dar información básicamente al anestesista para prever y para estar preparados si es que pasa algún tipo de problema. Y sobre todo, obviamente, vamos a poder monitorizar al paciente durante todo el proceso quirúrgico, cosa que no pasa si es que se ingresa a cirugía sin ningún tipo de equipamiento y sin equipos multiparámetros. ¿Por qué? Porque básicamente no vamos a saber cómo se encuentra el paciente, porque no tenemos ningún equipo que nos está dando información, ni de la frecuencia cardíaca, ni el movimiento del corazón, ni de la saturación de oxígeno, ni de siquiera de la presión.
Eso quiere decir que ni siquiera vamos a poder utilizar ningún tipo de fármaco para revertir o corregir algún tipo de alteración durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Arequipa? Está pasando que muchas personas prefieren lo más barato. Y lo más barato a veces resulta caro. Y a veces, no digo que siempre, pero normalmente cuando es más barato es porque tienen menos equipos, porque gastan menos. Lo que yo recomiendo antes de hacer un proceso quirúrgico es preguntarle a la clínica si hay un anestesista que se va a encargar de monitorizar al paciente, si que cuenta con equipo de monitorización para ver cómo se encuentra el estado del paciente durante el proceso quirúrgico. Ya expliqué que el tipo de anestesia, ambos son buenos. Lo que tendría que preguntar es si la anestesia que se aplica por vena, que se llama TIVA, van a utilizar oxígeno. Deberían exigir los propietarios de que se utilice oxígeno. Ambas son buenas, pero tienen que utilizar oxígeno. Definitivamente la anestesia por inhalación tiene una ventaja. Perfecto, doctor. Doctor, continuando con los cuestionamientos que hemos preparado para esta entrevista, pues es necesario continuar también con ello y hemos llegado al punto que quisiéramos saber es, después de que el animalito ya ha pasado por la sala de operaciones, ¿cuáles o cuáles son los cuidados que se debe de tener post operación? El cuidado postoperatorio es parte del proceso quirúrgico, es parte del todo, ¿sí? No solamente es, ingresó a cirugía, salió todo bien y nos olvidamos del paciente. No, el acto de todo el proceso implica el postoperatorio, porque es parte. El postoperatorio es importantísimo. ¿Por qué? Porque por medio del postoperatorio, nosotros los médicos veterinarios podemos aplicar antibióticos para evitar infecciones y colocar analgésicos. Es importantísimo la aplicación de analgésicos. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente también va a sentir dolor. Entonces, los médicos veterinarios estamos en la obligación de reducir ese dolor. En el postoperatorio vamos a poder evaluar al paciente el día subsiguiente y posiblemente el día que sigue al paciente. Y vamos a ver en qué estado se encuentra. Porque muchos pacientes a veces vomitan después del proceso quirúrgico por un tema de una gastroenteritis medicamentosa. Y el hecho de poder evaluar al paciente significa que el médico veterinario va a poder medicarlo y evitar esa alteración que tiene. Entonces, es importante el postoperatorio, es muy importante, porque es parte de todo el procedimiento. Por medio de este procedimiento vamos a utilizar los antibióticos, los analgésicos y vamos a poder evaluar si es que el paciente tiene algún tipo de complicación. El trabajo de todo este procedimiento debe terminar en el momento en el cual el médico veterinario extrae los puntos o saca los puntos. En ese momento el paciente está de alta realmente. Antes no. Antes no. ¿En cuánto tiempo se sacan los puntos? Dependiendo. Normalmente en Arequipa los médicos veterinarios utilizan entre 7 a 10 días postoperatorio para poder extraer los puntos. Cuando termina el procedimiento en sí es cuando el médico veterinario extrae los puntos. Ahí termina todo el trabajo. Perfecto. Doctor, qué bueno que ha tocado justamente el tema de los puntos. Y haciendo una variante también del cuestionamiento que teníamos para usted, eh, ¿qué sucede? Le pongo un ejemplo sencillo y directo. A una perrita la han esterilizado o castrado. ¿Qué sucede si es que no se le quitan los puntos? ¿Qué le puede pasar? ¿Se puede enfermar? ¿Se puede abrir la herida? ¿Qué sucede con ellos? Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que se tiene que tener en cuenta y en consideración es que tiene que haber una comunicación entre el médico veterinario y el propietario del paciente. En esa conversación se tiene que explicar
en qué consiste el procedimiento, cuáles son los riesgos del procedimiento, hasta incluso el tipo de sutura que se va a hacer y el material que se va a utilizar. En Arequipa se utilizan muchas técnicas y se utilizan diversos materiales. Hay materiales que se tienen que extraer, en este caso hay puntos que se tienen que extraer, sí, dependiendo del tipo de material. Porque hay materiales que se absorben, que son absorbibles, que no es necesario sacarlos. Como también existen los hilos que se tienen que sacar porque no son absorbibles. Entonces, el inicio es la compensación entre el propietario y el médico veterinario para poder explicarle al propietario qué tipo de material vamos a utilizar. El hecho de poder utilizar material que se puede extraer no implica que no vamos a poder evaluar al paciente. Y no implica que el paciente no va a venir al postoperatorio, ni tampoco implica que no vamos a evaluarlo en el momento que se realice la cicatrización, que es entre los 5 a los 7 días, perdón, entre los 7 a 10 días posteriores a la cirugía. El médico también tiene que evaluarlo. Pero si se utiliza hilos para no extraer, igual lo tiene que evaluar. Y obviamente si se utiliza hilos para poder extraerlos, hay que sacarlos. ¿Qué pasa si los hilos de sutura que se tienen que extraer no se extraen o no se retiran? Hay muchos pacientes que generan algún tipo de reacción. Hay muchos pacientes que esa reacción va a generar una inflamación y posiblemente esa reacción que va a generar una inflamación puede generar una infección. Y si genera una infección va a poner en riesgo el proceso que nosotros hemos realizado. Entonces, por eso es importante la extracción de los puntos y la evaluación del paciente. Y lo más recomendable es que nuestro trabajo termine cuando se extraen los puntos. Ahí es la combinación de nuestro trabajo. Perfecto, doctor. Doctor, ¿a qué edad es recomendable realizarle este tipo de intervención a los animalitos? ¿Hay una edad límite? ¿Hay una edad de repente a los 3, 6 meses? En relación a la edad, este procedimiento de castración o esterilización, como se utiliza en Arequipa, puede hacerse a cualquier edad, teniendo en consideración que un paciente de mayor edad tiene mayor riesgo, pero se puede realizar en cualquier edad. ¿Sí? Es más, este procedimiento se puede realizar antes del celo, durante el celo y después del celo, dependiendo de la experiencia del cirujano y obviamente que el cirujano acepte operar al paciente si es que el paciente se encuentra en celo. ¿Cuál es la diferencia que el paciente se encuentre en celo o no se encuentre en celo? La única diferencia es que el paciente en celo va a sangrar más. Muchos veterinarios prefieren no realizar el procedimiento quirúrgico en un paciente que está en celo, por el hecho de que sangra más. Y otros veterinarios que no tienen ningún tipo de problema. Lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema de realizar el procedimiento quirúrgico en distintas edades, porque se puede realizar, teniendo en consideración que un paciente de mayor edad tiene mayor riesgo. Y no hay problema realizar este procedimiento antes del celo, durante el celo o después del celo. Pero sí existe una edad recomendada para poder realizar el proceso quirúrgico. Esta recomendación está básicamente en relación a otros problemas que tienen los pacientes, sobre todo las hembras, que es el cáncer o las neoplasias. Teniendo en consideración que los perros y los gatos tienen mayor predisposición de hacer cáncer que los humanos, aproximadamente casi el doble de probabilidad de hacer cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que en las hembras se recomienda
hacer la esterilización después de su primer celo o antes de su segundo celo. Lo vuelvo a repetir, es una recomendación, porque hay que tener en cuenta que la cirugía se puede realizar en cualquier etapa de la vida del paciente. Lo que se recomienda es realizar la esterilización o la castración en hembras después del primer celo y antes del segundo celo. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda eso? Porque un paciente hembra que se le realiza la esterilización o castración después de su primer celo y antes del segundo celo, ese paciente no va a entrar a un proceso de cáncer mamario o tumores de mama. Las probabilidades bajan muchísimo. En condiciones diferentes, si el paciente se esterilizó, se castró hembra, después de su segundo celo, o sea, hablando de su tercero, cuarto, quinto celo, segundo, tercer, quinto año, ya en ese momento las hormonas de la hembra están instauradas en el cuerpo. Y así se castre o se esterilice a esa hembra y se extirpe los ovarios, esa perrita, esa hembrita, va a tener la misma predisposición de hacer cáncer o no, si es que tiene el gen positivo de desarrollar cáncer. Esa es la única recomendación, que al castrar a la hembrita antes de su segundo celo, cuando solamente tiene un poquito de carga hormonal, las probabilidades de que no genere cáncer son muchísimas y muy, muy altas. En relación a tener conciencia de evitar algunas patologías a nuestras mascotas que son parte de la familia, la recomendación sería castrarlos después de su primer celo y antes de su segundo celo. ¿Para qué? Para evitar tumores de mama. Teniendo en consideración que una esterilización en hembras a cualquier edad evita infecciones a nivel del útero que se llaman biometras, ¿sí? Y eso es una enfermedad que da después del celo. La única condición para que una hembra entre a una biometra es que tenga celo. Y eso le puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. En muchos casos ocurre cuando el paciente a veces está entre los 10, 11, 12, 13 años, donde los riesgos quirúrgicos son mucho mayores. Por eso la importancia de la castración tanto en hembras como en machos, porque en machos, al castrar a un macho se reduce la probabilidad de que ese paciente tenga tumores en próstata y obviamente se radica al 100% la probabilidad de que tenga tumores de testículo porque van a ser extraídos. Perfecto, doctor. En realidad, ha sido muy provechoso los conocimientos que he podido verter usted en esta entrevista que le estamos realizando a usted. Doctor, tenemos algunas preguntas también por parte de las personas que nos están viendo en estos instantes, aquí por las redes sociales de Escampe Perú, y que bueno, nos hacen algunas preguntas. Celeste justamente indica de qué sucede si es que el animalito o el can va a la operación después de haber comido, va con el estómago lleno. ¿Qué complicaciones habría? La principal complicación va a ser el vómito. Tengan por seguro que si un paciente no respeta el ayuno, que mínimamente tiene que ser 4 horas de sólidos y 2 horas de líquidos, mínimamente. Porque normalmente nosotros los veterinarios recomendamos que coma, que coma hasta el último día de la noche y a partir de la noche se le suspenda la alimentación y la bebida hasta el día siguiente. Y el día siguiente ingresa a cirugía en ayuno. La principal complicación es el vómito. Te voy a explicar, Miguel, y le voy a explicar a las personas que están escuchando, qué es lo que pasa si un paciente vomita en cirugía. Si un paciente vomita en cirugía, tiene mucha probabilidad de aspirarse. Si se aspira su propio vómito, eso significa que va a ingresar el contenido del vómito hacia los pulmones, generando una neumonía por aspiración.
Y la segunda complicación es que va a obstruir el ingreso de oxígeno al paciente. Por ende, puede morir en el proceso quirúrgico. No solamente en el proceso quirúrgico, porque si ese paciente comió, puede vomitar durante el proceso quirúrgico o puede vomitar en la recuperación del proceso quirúrgico. Hay muchos casos que los pacientes han vomitado y han fallecido. Y no es justo que un paciente fallezca por un vómito. Y lo que normalmente se hace es echarle la culpa al médico veterinario. ¿Qué hacemos los médicos veterinarios? Sacamos fotos o hacemos un video y le entregamos esa foto y ese video al propietario indicándole de que en realidad es una persona extremadamente irresponsable y que la muerte del paciente ha sido a causa de su responsabilidad. Es algo muy grave que un paciente ingrese a cirugía sin cumplir los tiempos mínimos de ayuno. Y lo peor de todo, Miguel, y te lo digo porque esto pasa, que a muchas veces los propietarios ni siquiera saben si comió o tomó agua, y muchas veces saben que comió y tomó agua, y nos dicen a otros que no comieron y no tomaron agua. Igual nos vamos a dar cuenta porque ese paciente va a vomitar durante el procedimiento quirúrgico o va a vomitar durante la recuperación. Y si hace el acto del vómito, ese paciente tiene muchas probabilidades de morir. Y si no muere, va a quedar con una secuela de una neumonía por aspiración, que es un proceso extremadamente grave que pone en riesgo la vida del paciente. Y eso es una irresponsabilidad por parte de los propietarios que en realidad no debería suceder ni pasar. Por eso es importantísimo el ayuno de los pacientes. Perfecto, doctor. Doctor, continuando con las preguntas, nos hacen una consulta. Eh, Aileen nos pregunta, ¿a qué edad es recomendable la castración en una hembrita? La recomendación en una hembrita es después de su primer celo y antes de su segundo celo. ¿Por qué? Porque si se realiza en este periodo de tiempo, van a evitar que ese paciente hembra tenga tumores de mama. Esa es la recomendación específica. Pero ojo, que el procedimiento quirúrgico se puede hacer en cualquier etapa de la vida del paciente. Bien. Doctor, pasamos con la siguiente pregunta que también nos hacen por aquí por las redes de Escampe Perú. Paola Naventa nos indica que actualmente no solo se tiene como mascotas a perritos y gatitos, sino también a roedores como conejo, hámster, etcétera. ¿Cuán efectiva es esterilizarlos? De la misma forma, la efectividad en el tema de la factibilidad de que el médico veterinario o alguna clínica proceda a hacer ese tipo de procedimientos, hay, en Arequipa hay. Existen médicos, existen centros donde hacen procesos quirúrgicos de esterilización a otro tipo de especies, no necesariamente un perro y un gato. Y la misma razón, porque muchos de esos pacientes, de esas especies presentan enfermedades como son las piometras. La piometra es una infección en el útero donde el útero se llena de pus y pone en riesgo la vida del paciente si no ingresa a un proceso quirúrgico. Perfecto. Entonces se tendría que realizar también, previa consulta con el médico, obviamente. Claro. Doctor, Deyanira Marcela Paredes Villamont nos indica, Grupo Golitas presente. ¿Es posible esterilizar a una perrita cardíaca con anestesia intravenosa o solo puede ser con la inhalatoria? Vamos a los conceptos. La anestesia por inhalación o la TIVA, que es anestesia total intravenosa, ambas son buenas, ¿sí? Sacándole ventaja la anestesia por inhalación, porque es un poquito mejor.
hecho de que hay un paciente cardíaco, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué patología tiene. Sabiendo qué patología tiene, obviamente con una evaluación de un médico cardiólogo veterinario, en el cual haya un informe médico y haya una comunicación entre el médico cardiólogo y el médico que va a ejecutar el procedimiento quirúrgico y el anestesista, el médico cardiólogo va a recomendar qué tipo de medicamentos son los más adecuados para utilizar, ya sea anestesia por inhalación o anestesia activa, que es anestesia total intravenosa. ¿Se puede operar un paciente cardíaco con anestesia activa intravenosa? Sí se puede. Pero, uno, sabiendo qué patología cardíaca tiene. Dos, que el paciente ingrese a cirugía cardiovascularmente estable. Y tres, previa conversación entre el médico cardiólogo y el médico que va a realizar el proceso quirúrgico, porque va a haber recomendaciones de qué medicamentos van a tener que ser usados y qué medicamentos no van a ser usados, o no se recomienda el uso. Entonces la respuesta es que sí, pero previa evaluación cardiológica y previa conversación entre el médico cardiólogo y el médico veterinario y el anestesista, en el caso del cirujano y el anestesista. Pero sí se puede. Perfecto. Doctor, Román Lizárraga nos pregunta, buenas noches, una pregunta por favor. ¿Qué hay de cierto en que hay que dejar que hay que dejar que una perrita tenga por lo menos una camada antes de castrarla para que no se afecte su salud o integridad? Gracias de antemano. Perfecto. La medicina veterinaria en el Perú ha crecido, en el mundo ha crecido mucho, sobre todo en Sudamérica en los últimos tiempos, sobre todo los últimos 5 años ha crecido muchísimo, hay mucha información, hay muchos médicos veterinarios muy capacitados, muy bien formados, y el médico veterinario está en la obligación de transmitirle a los propietarios y a la gente en general, que son amantes de las mascotas y tienen mascotas, que son parte de la familia, de informarles de que en realidad hace mucho tiempo se hablaba sobre no, que hay que dejar a la perrita que tenga su cría, porque eso es un tema de salud, si no se va a enfermar, si no le va a dar tumor de mama, o le va a dar piometra, las perritas tienen que cruzarse, tener su camada. Eso no es así. Eso no es así, porque si se dan cuenta en lo que la recomendación del inicio de la esterilización de una hembra es hacerlo después de su primer celo y antes de su segundo celo. ¿Eso qué significa? Que esa perrita no va a tener una gestación. Y es la recomendación. Por ende, la respuesta es contundente. No es cierto que una perrita tenga que entrar a una gestación y que tenga que tener sus crías para que tenga una mejor salud. Para que tenga una mejor salud. La recomendación específica por parte del médico veterinario es la castración, la extirpación del ovario y el útero de una hembra. ¿Por qué? Porque primero le va a aliviar un tema de evitar que tengan biometras, que es una infección al útero, y segundo, evitar tumores de mama, teniendo en consideración que las perritas, las hembras, tienen mayor precaución a cáncer. Entonces, hagamos esterilización, hagamos castración. Utilicemos los dos términos, sí, utilicemos los dos términos. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Pero utilicemos los términos. Castrar, esterilizar. Siendo la denominación correcta, el término correcto, castración. Pero Perfecto. hagámoslos. El médico veterinario difunde, el médico veterinario informa. Hagamos, yo hago extendido este procedimiento para que todas las personas que nos están viendo hagan la castración, porque no solamente ayudamos a nuestras mascotas a evitar algún tipo de problemas, sino que también hay un tema importante que es la sobrepoblación canina. Vamos a ayudar a que no haya una sobrepoblación canina. Y eso es un tema de concientizar a la gente de hacer este procedimiento. Así es, doctor, es un arduo trabajo que se tiene que hacer y que también desde el CAMPE también se viene realizando. Doctor, otra pregunta que nos hacen también aquí en plena transmisión en vivo. Paula Naventa nos indica, una consulta. En el caso en que una perrita haya sido esterilizada, en dicha intervención el médico solo retiró el útero
mas no los ovarios. ¿Qué consecuencias generaría que la perrita aún mantenga los ovarios? ¿Fue una intervención correcta? Y si se debe de realizarse otra operación para que retiren los ovarios. El procedimiento recomendado se llama ovariohisterectomía en hembras. La ovariohisterectomía significa la extirpación de los ovarios en su totalidad y el útero en su totalidad. Eso es lo que se recomienda. La enfermedad de las hembras, que voy a volver a repetir, se llama piometra. La condición para que se genere una piometra es que hay un estímulo hormonal, que la perrita entre en celo. Para que una perrita entre en celo, tiene que tener ovarios. Si es que se hace un procedimiento quirúrgico en el cual se dejan los ovarios y se saca el útero, significa que esa perrita hormonalmente es activa. Por ende, esa perrita va a entrar en celo. Si entra en celo, puede tener una predisposición de una enfermedad que se llama piometra de Muñoz. ¿Qué significa piometra de Muñoz? Cuando se extirpa el útero, se deja un fragmento del útero, la cervix y el canal reproductor. La piometra de Muñoz significa que se infecta ese fragmento, esa porción que se ha quedado durante el proceso quirúrgico. Entonces va a entrar una infección que se llama piometra de Muñoz. Y el hecho de que tengo ovarios significa de que esa perrita va a ser sexualmente activa. Significa que también se puede cruzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente va a entrar en celo. Los veterinarios realizamos la extirpación total de los ovarios en útero, que es lo que está indicado. Muchas veces, en ese procedimiento, sobre todo en perritas obesas, muchas veces se deja un fragmento de ovario pequeño, en el cual el médico cirujano liga para poder sacar el ovario, pero deja un fragmento chiquitito, minúsculo, chiquitito. Eso va a generar un ovario residual. Ese fragmentito de ovario que se quedó va a ser activo. Por ende, la hembrita también va a entrar en celo, porque ese fragmentito pequeñito va a generar un estímulo hormonal. Y ese estímulo hormonal va a poder generar una piometra de Muñoz. Lo recomendable en este caso es volver a ingresar a un proceso quirúrgico y extirpar el fragmento que se quedó. Y en el caso de la pregunta, no es correcto la extracción solamente del útero y dejar los ovarios, no se tiene que hacer eso. Y lo más recomendable es ingresar nuevamente a cirugía para la extirpación de los ovarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el problema principal de las hembras es el estímulo hormonal. Y si dejamos nosotros el ovario, la perrita tiene estímulo hormonal. Por eso nosotros realizamos ovariohisterectomías. Perfecto. Doctor, tenemos otra consulta. Álvaro AOC nos indica, ¿una mala recuperación después de una esterilización puede desencadenar una infección urinaria? Vamos a definir infección urinaria. La infección urinaria básicamente es un acúmulo de bacterias dentro del tracto vesical o dentro, en este caso, de la vejiga. Recordemos, bueno, no recordemos, yo les voy a decir, el pH normal de la orina es entre 5 a 6, es un pH neutro. Cuando este pH aumenta, se alcaliniza, y cuando disminuye, se torna más ácido. Tanto en el pH alcalino como en el pH ácido se pueden generar cálculos. En un pH alcalino va a haber infección urinaria. ¿Por qué les digo esto? Porque sí puede estar en relación el hecho de que si se opera una hembrita puede generar una infección urinaria, sí. ¿Por qué?
Porque si no se maneja muy bien el postoperatorio, que son analgésicos, posiblemente esa hembrita tenga dolor para poder orinar. Y en este caso, la complicación sería de que la perrita va a retener orina. Si una perrita hembra retiene orina, el pH va a cambiar y se va a tornar alcalino. Por ende, va a poder generar una predisposición a una infección urinaria. Por eso, los médicos veterinarios utilizamos analgésicos y por eso es importante la importancia de hacer el postoperatorio. Esto pasa con mucha frecuencia, que haya perritas que hayan ingresado en un proceso quirúrgico y que tengan infección urinaria, no pasa muy frecuentemente. O sea, no es una complicación directa. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar por lo que acabo de explicar. No sé, si es una perrita muy aprensiva y comienza a tener un poco de dolor y no quiere orinar. Básicamente las infecciones urinarias de inicio van a ser por retención de orina. ¿Sí? Que pueden estar en relación a una cirugía, sí, por dolor, pero no es una complicación directa, ¿no? Perfecto. Doctor, otra de las preguntas, Ivette S. Valencia nos indica, buenas noches, consulta. ¿Hay alteraciones en el estado de ánimo de las perritas luego de la cirugía de castración? Sí, claro que sí, definitivamente que sí. Eh, Hay que tener en consideración que un proceso quirúrgico, una castración en este caso, es, es un cuadro de estrés, porque primero va el paciente a la clínica. En la clínica se le puede colocar un medicamento que es una premedicación, se le va a colocar una vía en la patita, eh, se le va a separar de sus propietarios a la perrita. La perrita va a entrar a un lugar que es un quirófano donde no va a haber personas conocidas, la perrita se va a estresar, bueno, va a entrar el proceso quirúrgico, la anestesia, donde no va a haber conciencia del paciente, que eso es lo que se requiere. Y cuando la perrita se despierta en recuperación, tampoco va a ver a sus propietarios. Entonces, todo ese acto definitivamente es un cuadro de estrés para el paciente. En muchos casos sí hay complicaciones, ¿no? Porque el estrés genera baja de defensas, puede complicarse con algún tipo de infección. Muchas veces los perritos que ingresan a cirugía terminan con una gastritis medicamentosa, que es por la aplicación de los fármacos que nosotros aplicamos. Significa que los perritos después de la cirugía van a comenzar a vomitar. Y si es un paciente muy aprensivo, normalmente dejan de comer el día de la cirugía, hasta incluso a veces el día siguiente, ¿no? Y el médico veterinario, por eso es importante el postoperatorio, comienza a aplicar fluidos, vitaminas, y por eso es importante hacer el postoperatorio porque el médico puede controlar algún tipo de complicación. La respuesta básicamente sí, ¿no? O sea, puede tener complicaciones como por ejemplo baja de defensas y predisposición a infecciones, pueden tener gastritis medicamentosa por la aplicación de fármacos que el médico veterinario aplicó, que es parte de, no significa que si tiene una gastritis un paciente es algo que el médico veterinario actuó mal, ¿no? Simplemente es porque es sensible a los fármacos el paciente y ingresa a una gastritis medicamentosa y el médico veterinario obviamente va a dar medicamentos para revertir este problema. Y existan los pacientes que son aprensivos, que básicamente por un tema conductual se ponen mucho más tristes y obviamente dejan de comer, sobre todo el primero y posiblemente a veces el segundo día. Perfecto. Doctor, y ya creo que esta es la última pregunta que vamos a hacer. Linda Esperanza nos dice, si un machito se castra, ¿se vuelve manso? Eh, Bajo los estudios, los machos castrados se vuelven más tranquilos en sus actividades y son menos agresivos. Eso es verdad, por un tema de carga, por un tema de carga hormonal. O sea, esa pregunta es correcta. La respuesta es correcta, sí. Un paciente, un macho que posiblemente es, pues un macho que es muy agresivo, si se hace la castración, sí, baja el tema de la conducta de la agresividad, lo baja. Y es una de las causas, es una de las razones por la cual el médico veterinario va a recomendar también la castración, no solamente por un tema de salud, para evitar en machos temas de prostatitis, de tumores de testículos, sino también para poder bajar la agresividad del paciente. Eh, Justo quería decir una comparación que está pasando mucho en Arequipa.
para que las personas que están viendo la transmisión sepan diferenciar, tengan este conocimiento y sepan poder escoger y confiar en un médico veterinario. En Arequipa, lastimosamente, aún se hacen procedimientos quirúrgicos con no una buena anestesia, que nosotros le denominamos sujeción química versus anestesia. ¿Qué es la sujeción química? Es una gama de fármacos en la cual simplemente se inmoviliza al paciente y se hace un procedimiento quirúrgico. Y ese paciente que ingresa a esa sujeción química siente absolutamente todo porque tiene dolor y siente lo que pasa a su alrededor. Versus una verdadera anestesia, que la anestesia cuenta con relajación muscular, hipnosis, analgesia, monitorización y recuperación. Y en base a eso muchas veces es la diferenciación de costos. Mucho más barato es colocar fármaco que simplemente genere una sujeción química, que es inmovilizar al paciente, es mucho más barato. Pero no es lo correcto, porque yo creo que a nadie le gustaría ser sometidos a una cirugía sintiendo dolor y escuchando todo lo que pasa. O sea, es algo realmente aterrador versus una verdadera anestesia. Por eso, pregunte a su médico, téngale confianza a su médico, pregúntele cuál es el tipo de procedimiento, si está cubierto la analgesia. Los médicos veterinarios, al no escatimar en los productos, en los medicamentos, en los equipos, en la preparación de la persona que realiza el proceso quirúrgico, en este caso el cirujano, y contar con un anestesista que va a tener un monitor para ver las funciones vitales del paciente, todo eso tiene un costo. Tiene un costo. Es casi imposible que un médico veterinario o una clínica realice cirugías de bajo costo con todos esos equipos y con todos esos medicamentos, porque no es tan verdad. Entonces, no es acusar a nadie, no es señalar a nadie, simplemente es una reflexión para todas las personas que están viendo. Pregúntense si realmente el costo barato de un proceso quirúrgico, en este caso la castración o la esterilización que estamos hablando, cumple con todos los requisitos para que realmente sea un proceso anestésico y un verdadero proceso quirúrgico. Porque es un poco difícil que tan bajos costos puedan cubrir todos los medicamentos y los fármacos que se puedan realizar. Claro que O sí. sea, es una recomendación. Doctor, ya para culminar, Yesenia Hidalgo nos pregunta, ¿por qué la mayoría se engorda luego de ser castrados o esterilizados? La respuesta básicamente es porque al reducir el estímulo hormonal, se reduce la actividad física, el movimiento de los perritos y las perritas, y comienza a haber un acúmulo de grasa. Pero el hecho de castrarlo, nuevamente digo, por eso es la recomendación de la castración, en el tema, la recomendación de la castración de la hembra, hacerlo después de su primer celo y antes de su segundo celo, no solamente para evitar tumores de mama, sino que bajo estudios, los pacientes que ingresan a cirugía después de su primer celo y antes del segundo celo, son pacientes que no se engordan, que van a ser pacientes normales, que la gordura va a estar relacionada a la alimentación, el hábito de la alimentación. Pero sí hay una predisposición muy directa entre la castración y que mi paciente se engorde, porque es parte de, al tener una deficiencia de carga hormonal, hay una pérdida de desgaste de energía. Si hay pérdida de desgaste de energía, esa energía se va a transformar en grasa. Pero hay que tener en consideración también, Miguel, de que a veces la gordura no está dada por la esterilización, por la castración, sino por una mala alimentación de sus pacientes. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, quiero agradecerle por darnos este tiempo.
para poder discernir algunos cuestionamientos que habíamos preparado también y también poder responder a algunas preguntas que han hecho por medio de las redes sociales de Escampe Perú. Doctor, estaremos de igual manera en otra oportunidad también tocando otros temas de importancia. Doctor, me gustaría que nos deje un mensaje sobre la importancia de esterilizar o castrar. Castremos. Castremos por muchos motivos. Castremos para evitar enfermedades a nuestros seres, a nuestros compañeros de vida. Castremos para evitar piometra, castremos para evitar tumores de mama, castremos para evitar hiperplasia prostática, castremos para evitar tumores de testículo, castremos. ¿Para qué? Para evitar ciertas enfermedades y que nuestras mascotas, nuestros compañeros de vida estén con nosotros más tiempo, evitando ciertas enfermedades y también obviamente por un tema de ser conscientes en el tema de la población canina. Ahorita en Arequipa y en el Perú es un problema incontrolable. Cada vez vemos más perros en la calle, más perros abandonados. ¿Por qué? Por no esterilizar. Esterilicemos o castremos, la palabra adecuada es castrar, castremos a nuestros seres tan queridos, a nuestros perritos, a nuestros gatitos, y evitemos la sobrepoblación canina, la sobrepoblación felina, evitémosles patologías que podemos evitar simplemente si castramos, esterilizamos. Esa es la reflexión que yo les doy hoy a todos ustedes. Perfecto, ¿Es doctor. beneficioso castrar? Sí, es beneficioso. Perfecto, doctor. Doctor, reiteramos las gracias. Gracias por darnos este tiempo para poder discutirnos con toda la información que ha vertido el día de hoy en esta entrevista. Esperamos tenerlo de nuevo con otro tema también de importancia, para que también algunos mitos errados que usted ha podido el día de hoy aclarar, pues se vayan perdiendo en realidad, ¿no? Como el tema de que deben de tener una camada de perritos, de los gatitos para que sean castrados, entre otros temas también que el día de hoy pues nos ha podido usted responder, doctor. Doctor, muchas gracias por su tiempo y bueno, estaremos conversando también en otra oportunidad sobre otro tema, doctor. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Escampe. Voy a hablar sobre su muy buen trabajo que hacen ustedes y les agradezco por la invitación y cuando ustedes gusten, yo estoy para lo que deseen, sin Perfecto, ningún tipo de doctor. problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, esta ha sido la entrevista que hemos traído para ustedes. Y bueno, hemos tenido y hemos podido escuchar la información de primera mano del doctor Ricardo Cornejo Bayón de Cardiobet, que reitero en varias oportunidades lo hemos podido entrevistar, hemos podido eh, hacerle ciertos cuestionamientos de diversos temas y el día de hoy hemos hablado acerca de esterilización. Estamos empezando, Escampe Perú está empezando esta campaña de Esteriliza Salva Vidas. Es muy importante, la población canina día a día va creciendo en las calles y lamentablemente vemos como ante este frío se siente actualmente en Arequipa, que estamos en una temporada de bajas temperaturas, pues los animalitos, los canes, los gatos abandonados que se encuentran en la calle, lamentablemente son justamente porque muchas personas han tenido a canes en sus casas y que lamentablemente han sido pues abandonados en la calle y ahora tienen que pasar, sí, pasar este frío que nosotros sentimos en una casa, ellos lo tienen que pasar en la calle, sin agua, bajo el sol incesante en la mañana, bajo el frío incesante en la tarde, en la noche. Así que, bueno, amigos seguidores de Escampe, de igual manera hacer un llamado de, de esta campaña que estamos haciendo. Así que nos vamos con el siguiente eslogan que hemos sacado también, que es Esteriliza, salva vidas, y esperamos generar conciencia
y también sensibilidad en la población sobre este tema tan importante. Así que bueno, amigos seguidores de Escampe Perú, no se olviden que nos pueden buscar, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Escampe Perú. Bueno, el día de hoy los acompañé en esta entrevista, Miguel Barriga reportando siempre para ustedes y próximamente estaremos teniendo otra entrevista sobre temas importantes y álgidos que es necesario saber y también difundir por las redes sociales de Escampe Perú. Muchas gracias por escucharnos y conmigo y también con todo Escampe será hasta una próxima. Que tengan muy buenas noches y bueno, a seguir también respetando esta cuarentena y este estado de emergencia y sobre todo hay que cuidar a los animalitos que son parte de nuestra familia, porque ellos también sienten, tienen frío, tienen calor, tienen hambre y hay que ayudarlos porque lamentablemente ellos no pueden hablar. Así que bueno, amigos seguidores de Escampe, conmigo será hasta una próxima. Nos vemos en la siguiente transmisión.